No tengo una explicación clara de lo que pasó. Tengo ideas, pero aquí está la historia. Soy un recién graduado de la escuela secundaria en camino a la universidad. Durante mi último año de secundaria, trabajé para mi abuelo en su granja como capataz, más o menos. Él me daba instrucciones sobre qué hacer en la granja cuando él no estaba, comúnmente alimentar a las vacas. Era principios de noviembre y en ese momento, las prácticas de béisbol comenzaban después de la escuela y duraban desde las 3:25 hasta las 5:30. Para cuando llegaba al trabajo, el sol ya casi se había puesto. Un día me vestí, llené los cubos y alimenté a las vacas en la primera granja cuando me di cuenta de que no tenía la llave de la otra granja. Frustrado, me vi obligado a llevar 2 cubos a la vez y caminar desde la cerca hasta el comedero, una caminata de unos 40 metros. Mientras caminaba, trataba de mantenerme animado y comencé a silbar sin seguir un patrón o melodía específica, solo algo que se me ocurrió. Cuando regresé y puse los últimos cubos en la cama de la camioneta, escuché algo en la propiedad vecina. Era un silbido. Me pareció extraño ya que nadie vive cerca de esa propiedad y sonaba muy cerca. Razoné que podría ser un sinsonte o algo así y seguí con mi vida. Durante los siguientes días no silbé, pero el silbido continuó. Lentamente, se hizo más claro hasta que sonaba como un silbido regular. Eventualmente, se hizo más fuerte. La primera vez que lo escuché, era muy débil. Casi me lo perdí por el crujido de mis pasos al caminar hacia la camioneta. En los últimos días, me había acostumbrado al silbido y casi lo esperaba. Un día, no lo escuché y me sentí un poco decepcionado. Esta vez, había traído la llave y caminaba hacia la puerta cuando se me cayeron las llaves en el pasto. Dije, ¡maldición!, cuando las dejé caer. Me agaché y comencé a buscarlas cuando escuché un sonido muy tenue proveniente de la otra propiedad, un gruñido o gárgara que se iba haciendo más fuerte. En ese momento no estaba asustado, sino más curioso sobre lo que estaba pasando allí. Dejé mi camioneta estacionada frente a la propiedad y caminé unos pocos metros por la carretera y salté la cerca de la propiedad de donde provenían los sonidos. La tierra allí sube cuesta arriba y está densamente arbolada, y cuanto más subes, más densa se vuelve. Mirando hacia atrás, cometí algunos grandes errores que podrían haberme lastimado. Mientras subía la colina, de vez en cuando escuchaba la gárgara, que estaba más arriba en la colina y seguía siendo tan tenue como antes. A medida que caminaba, un mal olor comenzó a golpear mi nariz, una mezcla extraña de basura y perro mojado o algo así. Escuché algo mientras estaba a punto de llegar a la cima de la colina. ¡Maldición! ¡Un maldición! Muy seco, bajo y bastante distorsionado, provenía de un par de metros delante de mí. Sonaba como si un fumador de 60 años dijera «maldición» muy lentamente, como si no supiera inglés o algo así. Automáticamente pensé que alguien estaba en nuestra propiedad. Algo enojado y paranoico, empecé a moverme más lento para que esta persona no me escuchara antes de que yo pudiera verla. Seguí adelante y me detuve a escuchar cuando escuché otro sonido. «Maldición, maldición, maldición». Este tipo ahora decía «maldición» lentamente, no de manera prolongada y espeluznante como si no supiera inglés. Me senté en un tronco escuchando, tratando de decidir qué debía hacer sobre esta persona. Siguió diciendo la palabra una y otra vez, y noté que su tono se estaba haciendo más alto y su inflexión estaba cambiando, y me di cuenta de que este tipo estaba imitando perfectamente mi tono e inflexión, literalmente todo. Incluso imitó mi frustración cuando lo dije enojado y un poco asustado. Me levanté y comencé a llegar a la cima de la colina. Encendí la linterna de mi teléfono y grité, «¡Oye! ¡Esta es propiedad privada!». Me cortaron a mitad de la frase cuando llegué a la cima de la colina. La luz apenas iluminaba una figura desnuda en cuclillas a un par de metros frente a mí. Sus ojos brillaban con el tenue resplandor de mi linterna. Automáticamente sentí que algo estaba mal. Esto no era una persona normal. Su cuello era más largo de lo normal y cuando subí la colina, giró el cuello y volvió la cabeza para mirarme sin moverse. Sus ojos eran demasiado grandes y su cabeza era grande y delgada. Estaba en cuclillas como un bailarín de ballet. Miré su cuerpo, era muy delgado. Sus costillas se veían a través de su piel. Hubo un breve silencio y como un robot, el hombre giró entre las hojas y se levantó lentamente con las manos a los lados. Estaba debatiendo si era siquiera una persona. Era demasiado alto para ser una persona. «¡Maldición!», dijo con mi voz.
Me di la vuelta y corrí cuesta abajo. No sentí que estaba corriendo, sino más bien que mis piernas solo estaban siguiendo el movimiento. No miré hacia atrás hasta llegar a la cerca y cuando la salté, subí a mi camioneta y aceleré. Tristemente, todavía trabajo en esa granja, pero nunca he contado esta historia a nadie, ni siquiera a mi abuelo. Solo he oído el silbido unas pocas veces más desde entonces. No soy realmente creyente en lo paranormal, y realmente trato de encontrar una explicación para cosas extrañas. Y creo que esto podría haber sido solo algún ocupante ilegal raro, pero realmente no lo sé. Mi padre me contó una vez una historia que nunca olvidaré por varias razones. Creo que es la primera historia que me contó de niño. También es la historia de cómo murió mi abuelo. Pero honestamente, esa no es la razón principal. Escuchas historias en la televisión o a veces oyes algo en un lugar público. La gente habla de fantasmas y extraterrestres y piensas para ti mismo que no es real, que lo están inventando, que están equivocados o que están locos, algo así. Simplemente no puedes creerlo hasta que algo sucede, algo que une todo, conecta los puntos de una manera en la que no habías pensado antes. Tal vez te pasa a ti, o tal vez escuchas la misma historia una y otra vez, ocurriéndole a diferentes personas. No pasa mucho tiempo para que el mundo se vuelva un poco más grande de lo que pensabas. Como dije, esta es una historia que me contó mi padre, pero nunca la creí, aunque juraba y perjuraba que era verdad. No fue hasta que empecé a navegar por internet que comencé a creer. Empecé a escuchar otras historias, exactamente como la que me contó mi padre. No tardé mucho en creer en el Reiki. Claro, mi padre no lo llamaba así. Él nunca ha usado internet en su vida. No sabría el nombre que la gente en general le ha dado. Cuando eligió llamarlo de otra manera que no fuera eso o esa cosa, lo llamó Skinwalker por un viejo cuento navajo que su abuelo le contó. Pero te contaré la historia tal como él me la contó a mí. Estábamos cazando una noche, matando coyotes por $50 la piel. Vivíamos en una granja lechera en Ohio y a veces mataban a un ternero. Lo hacíamos todas las noches porque necesitábamos el dinero. A veces, mientras estábamos fuera, nos encontrábamos con un ciervo y lo matábamos. A nuestro casero no le importaba y podía alimentar a nuestra familia durante unos días y ahorrarnos algo de dinero. De todos modos, habíamos terminado de hacer nuestras rondas y nos dirigíamos a casa caminando porque no teníamos coche ni un vehículo todoterreno en ese entonces y cortábamos a través del bosque. Fue entonces cuando nos encontramos con eso. Había sangre por todas partes, salpicada en los árboles, en el pasto, en el arroyo, por todas partes. Al principio pensamos que era una manada de coyotes. A veces los veíamos, carroñeando y luego cazando ciervos o ganado. Lo peor era cuando se cruzaban con perros salvajes. Pero esto no era así. Cuando una manada de perros, lobos o coyotes ataca algo, lo hacen bien. Escogerán uno que sea débil, enfermo, viejo o simplemente pequeño. Lo cazarán, lo acorralarán en un lugar donde no pueda escapar y luego lo dirigirán hacia el más grande, el alfa. Y ese ciervo nunca verá al alfa. Tal vez lo escuche, pero no lo verá. Solo notará que su garganta ya no está y luego caerá muerto. Es rápido, es limpio. Eso no fue lo que pasó aquí. Algo había corrido hacia una guarida de ciervos. Los coyotes no atacarán una guarida, ni los lobos, porque tendrían demasiada pelea. Había tres cuerpos destrozados. Podías ver una cabeza aquí, una pierna allá, un torso por allá. Los depredadores no hacen eso, no dejan restos. Lo que había hecho esto no lo había hecho por comida, lo había hecho por diversión, pero no sabíamos eso. Vimos un montón de cadáveres y pensamos que era algo que teníamos que solucionar. Recuerdo que mi papá me dijo que me fuera a casa. Pensó que era una manada de perros salvajes, pero yo no iba a dejarlo y desde luego no iba a caminar 2 millas a través del bosque solo con nada más que un rifle calibre 22 y un cuchillo de bolsillo. Solo tenía 13 años en ese momento, así que un rifle calibre 22 era la única arma que podía usar con fiabilidad. Papá tenía la escopeta y no iba a ir a ningún lado sin ella. Me llevó un tiempo convencerlo, pero finalmente comenzamos a rastrear lo que sea que hizo eso. No fue difícil, simplemente seguimos la sangre. O esa cosa había sangrado a un ciervo antes de que se escapara, o lo arrastró por 1 milla. No lo sé. Sé que nunca había visto a mi papá asustado antes de esa noche. Comenzamos a escuchar ruidos. He estado en muchos bosques en mi vida, he estado por todo el mundo, y nunca he escuchado ruidos como los que escuché esa noche.
Escuché cosas gritando, ciervos, zorros, conejos, mapaches y pájaros, simplemente asustados. Tengan en cuenta que eran las 12 o la 1 de la madrugada, excepto por los zorros y algunos pájaros, nada debería haber estado despierto. Pero no solo estaban despiertos, se estaban moviendo. Vi bandadas de pájaros esa noche volar directamente hacia los árboles, solo tratando de salir de allí. Nos encontramos con una manada de coyotes. Casi disparamos a un par pensando que era lo que estábamos buscando, pero luego vimos que estaban corriendo hacia nosotros. Pasaron corriendo sin siquiera notarnos, y luego algunos ciervos hicieron lo mismo, y luego algunos conejos, ardillas, zorros, incluso un par de jabalíes. Estas cosas se suponía que debían comerse entre sí y lo único que les importaba era salir de allí. Deberíamos haberlo entendido, que tal vez lo que sea que estábamos rastreando no era algo que debíamos ver y no era algo que podíamos matar. No sé por qué no simplemente nos fuimos a casa. Supongo que estábamos curiosos. Creo que esa era la naturaleza de mi papá, y era hacia los problemas, pelear. Y sabiendo lo que sabía sobre lo que mi padre hizo durante la guerra, mi naturaleza era quedarme cerca de él. Finalmente, llegamos a un valle abierto. Normalmente era un campo de soja, pero no estaba en temporada, así que era solo tierra plana. Vimos las huellas entonces. Muchos de los animales que huían del bosque habían pavimentado la tierra, pero donde estaba la sangre del ciervo, nada había dado un solo paso, como si lo estuvieran dejando para que lo encontráramos. Las huellas eran superficiales. Lo que sea que fuera no podía pesar más de 100 libras, pero eso no significaba mucho. Un lince de unos 40 kilos casi me arrancó la garganta una vez, y todo eso significa que es rápido y difícil de alcanzar. Así que seguimos las huellas, y no tardamos mucho en encontrar dónde estaba. Hay una vieja escuela en la cima de la colina. La mitad había sido destruida por un tornado, y nadie vivía allí, no desde hace mucho tiempo. A veces encontrábamos gente sin hogar allí, o drogadictos buscando un lugar seguro para inyectarse. Pensamos que tal vez era eso, tal vez solo era un niño enfermo montado en un viaje, pero no lo pensamos por mucho tiempo. Nos acercamos a 50 metros y escuchamos este ruido, un sonido de chirrido. Era como si estuviera compuesto de dos sonidos diferentes. Uno, un chirrido agudo, y el otro, un gruñido de tono bajo. Estaba haciendo ambos al mismo tiempo. Nos acercamos a 20 metros y escuchamos el sonido. Recuerdo pensar que sonaba como papel siendo rasgado mientras alguien balanceaba agua en un cubo de un lado a otro. Papá me mira, se arrodilla y me susurra que me quede detrás de él porque estamos a punto de acorralarlo. Cualquier animal peleará cuando esté acorralado, especialmente cuando es un depredador, pero podemos decir por las huellas que es solo uno. Me dice que probablemente sea un solo perro salvaje, probablemente rabioso. El plan es acercarnos sigilosamente mientras está comiendo, dispararle, y luego seguir disparando hasta que no se mueva más, y luego cortarle la garganta. Si se lanza sobre papá, es mi trabajo dispararle o apuñalarlo para quitárselo de encima. Así que nos acercamos, y yo estoy justo detrás de él, solo un poco a su lado para poder ver qué es. Ojalá hasta el día de hoy no lo hubiera hecho. Estaba agachado sobre un cadáver, arrancando la carne y arrojando lo que no mordisqueaba a un lado. Había sangre por todo el ladrillo, brillando a la luz de la luna. Era pálido, blanco, humano pero no del todo humano. Tenía brazos y piernas como un humano, pero se sentaba como un mono, encorvado. Sus manos no eran normales, tenía dedos largos con garras al final. Vimos eso y mi papá dudó. No iba a dispararle a una persona, así que carraspea para tratar de que se diera la vuelta. Juro por Dios que todos los ruidos simplemente cesaron. Nunca había escuchado un verdadero silencio antes de eso, y no después de eso, pero durante 2 segundos, nada hizo ningún ruido. Lo que lo hizo aún más fuerte cuando se dio la vuelta, emitió un grito agudo y saltó sobre papá. Disparó una vez, creo que falló. Si le dio, la cosa no lo sintió, pero se le abalanzó y comenzó a arrancar pedazos de él. Empecé a dispararle con mi calibre 22 a quemarropa, pero apenas sangraba. La cosa no reaccionaba. Seguía destrozando a mi papá. Le disparé 5 veces y luego empecé a golpearlo con la culata del rifle. No se movía, no registraba que yo estaba allí. Le arrancaba la piel del torso y luego subió a su cuello, su nariz, sus ojos. Lo desolló y luego comenzó a hurgar y arrancar la parte inferior de su mandíbula, los huesos pequeños y la tráquea, y luego sus costillas. No recuerdo exactamente qué pasó,
Pero de alguna manera el cuchillo de mi papá terminó en el hombro de la cosa y mi papá terminó en mi espalda. Estaba corriendo, y por Dios, estaba corriendo más rápido de lo que nunca había corrido antes o después, y sé que me estaba siguiendo. Terminé en el bosque opuesto al que habíamos estado, dirigiéndome hacia la casa de mi casero porque estaba a media milla de distancia. Podía oír a esa cosa gritando y gimiendo. Escuchaba las ramas de los árboles romperse y ser lanzadas. Sonaba como si alguien estuviera tomando un hacha a cada árbol que pasaba, rompiéndose tan fuerte y a menudo. Pero no miré atrás. Finalmente, tropecé con la grava. Miré hacia arriba y ahí estaba mi casero y un montón de sus amigos bebiendo alrededor de una fogata. Grité y lloré y ellos vinieron corriendo. Les estaba diciendo que llamaran a una ambulancia y él me miró y nunca olvidaré lo que dijo. «¿Qué es eso en tu espalda?», me preguntó. Y justo cuando lo dijo, vio una de esas horribles camisas de franela que mi papá usaba en todas partes. Era lo que quedaba de mi papá, la mayor parte de su cabeza, su torso, pero nada de la cintura para abajo. De repente, escuchamos ese grito y me agarró. Mi papá fue arrojado al suelo y estoy luchando contra él, llorando porque creo que todavía podemos salvarlo de alguna manera, pero mi papá ya estaba muerto antes de que yo lo recogiera. Tiene que levantarme y lanzarme dentro antes de que yo venga con él. Él y sus amigos estaban adentro, cerrando puertas y preparando armas. El casero me miró, preguntándome qué pasó, pero yo no sabía qué decirle. Juntó lo suficiente para entender que había algo peligroso afuera. Todas las luces de la casa estaban encendidas y alguien llamó a la policía. Llegarían en 15 minutos. Miramos afuera y vimos a la cosa caminando frente a la fogata que habían hecho. «No sé qué es», dijo uno de ellos. Parecía un simio, y de repente algo atraviesa la ventana. Le disparamos, pero no era la cosa, era el perro del casero, solo el cuerpo, sin cabeza ni piernas. Y comenzamos a empujar cosas frente a la puerta y las ventanas. Luego escuchamos algo en el garaje. Recuerdo que uno de sus amigos dijo que las puertas estaban abiertas y escuchamos metal y vidrio rompiéndose. Pusimos un sofá y una televisión frente a la puerta del garaje. Hizo más ruido, pero luego se quedó en silencio. No en silencio total como antes, podíamos escucharla moverse y los hombres estaban hablando, asegurándose de que las armas estuvieran listas. Alguien me dio una pistola y apenas había armado el martillo cuando escuchamos algo romperse arriba. Luego escuchamos ese grito de nuevo, pero ahora era más fuerte y no hacía eco ni se desvanecía porque estaba dentro con nosotros. Todos corrimos hacia la única puerta que llevaba arriba y llegamos justo cuando la cosa lo hizo. Abrió la puerta un poco y 4 o 5 hombres simplemente se abalanzaron sobre ella. Metió las manos, alguien con una escopeta se encargó de eso, puso el cañón directamente sobre su muñeca y disparó. Le cortó la mano limpiamente. Eso solo la hizo enojar más. Comenzó a empujar la puerta, arañando. Estábamos de un lado empujando con todas nuestras fuerzas y ella del otro haciendo lo mismo. Esa madera simplemente no iba a aguantar. Entonces alguien nos dijo que bajáramos la cabeza. De repente, la mitad superior de la puerta desapareció. Mis oídos estaban zumbando y había astillas por todas partes. 2 o 3 de ellos simplemente descargaron sobre la parte superior de la puerta. No sé exactamente dónde fue después de eso. La policía llegó, yo todavía estaba pegado a esa puerta, lo que quedaba de ella, y el sol estaba arriba antes de que me sacaran de allí. Me llevaron al hospital por un tiempo y mucha gente me habló, pero yo no respondí por mucho tiempo. Cuando volvimos a casa, conseguí un trabajo con el casero trabajando en la granja. No hablamos mucho, no sobre esa cosa, pero me inscribí en el ejército cuando tenía 19 años y él me invitó a tomar un poco de whisky escocés como despedida. Le pregunté de inmediato qué le habían dicho los policías. La historia que dieron fue un animal salvaje, probablemente un lobo o tal vez un oso que había migrado al norte o algo así. Le pregunté cómo podían decir eso cuando tenían la mano. Me miró sorprendido y me dijo que la mano nunca llegó a la estación. El policía que la tenía en su coche se estrelló y chocó contra un árbol, murió en el impacto. La mano nunca fue encontrada, probablemente llevada por un animal. Y los policías, cuando reconocían que la mano existía, decían que era simplemente la pata de un oso que parecía una mano humana. Nunca volví a hablar con ese casero. Creo que desapareció cuando yo estaba en el entrenamiento básico y la policía nunca lo encontró. Dijeron que debía dinero a algunas personas y simplemente se escapó, pero no creo que sea tan simple. Nunca volví a esos bosques.
No lo haría ni siquiera si tuviera a todo el maldito ejército de los Estados Unidos a mis espaldas. Esa fue la historia de mi padre sobre el Reich o el Skinwalker. Todavía no estoy seguro de qué pensar, pero a medida que crecí y cuando mi madre murió, no creo que mi padre sintiera que le quedaba algo y decidió saldar cuentas pendientes. Volvió a esos bosques, creo, y nunca regresó. El FBI fue llamado e hicieron un espectáculo para todos los involucrados, pero yo sabía que realmente no estaban buscando y nunca lo encontraron. En el verano de 2013 decidí que era hora de cazar coyotes por esas dulces pieles. Agarré mi AR-15 básica que conseguí a buen precio. Me gustaba cómo se colocaba una correa en una AK, así que la coloqué en el cañón. La llevé colgada a mi derecha alrededor del cuello, al estilo de un bolso de mensajero, y me llevé mi ATV a una cabaña en la montaña. Al llegar, tomé la llave de mi ATV y comencé a mirar alrededor. Había estado tirando tripas de ardilla y conejo en el bosque para atraer depredadores. Revisando mi cebo, encontré que todo había desaparecido y sentí una sensación extraña. El tipo que vive en la montaña, justo en la carretera, se fue en su coche justo cuando decidí que debía buscar en el bosque. Cada vez que daba un paso, pensaba que escuchaba otro paso, arrastrándose por la hierba y los arbustos. Vi una figura con forma de palo a lo lejos, un poco cuesta abajo, y le hice un gesto con la mano, pero se escondió detrás de un árbol. Pensé, está bien, adiós. Y volví a la cabaña, decidiendo sentarme a beber un rato. Empecé a escuchar aullidos de coyotes a lo lejos, así que preparé mi arma para disparar a algunos. Me senté en el porche con las luces apagadas, pero no vino nada. Luego, los aullidos se convirtieron en un lejano «ayúdame». Miré hacia la casa del vecino y las luces estaban apagadas. No recordaba que se había ido y me levanté a escuchar. «Ayúdame, ayúdame», pensé. Dios mío, se ha roto una pierna y está atrapado en el bosque con los coyotes o algo así. Me acerqué lo suficiente al bosque como para darme cuenta de que estaba en un sendero de ATV y decidí tomar mi ATV y mi AR. Conduciendo hacia la persona que pedía ayuda, llegué a un bajón en forma de U en el camino y, sin frenar, simplemente bajé por él. Escuché algo justo frente a mí en el sendero gritar «¡Ayúdame!» y me asusté, tratando de girar, y terminé volcando mi ATV. No recuerdo mucho, pero me desmayé por un minuto y me desperté con el ATV encima de mí. Me quedé quieto y esperé a que mis ojos se acostumbraran antes de moverme. Mi pierna izquierda estaba atrapada bajo el ATV y traté de empujarlo, pero no pude levantarlo. Era como si hubiera ganado 100 libras en cuestión de segundos. La correa alrededor de mi cuello me decía que aún tenía el rifle. Lo arrastré hacia mí, dándome cuenta de que mi brazo estaba sangrando mientras lo hacía. Revisé el arma. La empuñadura estaba dañada y la culata estaba rota, pero parecía que aún funcionaba. Tenía 30 balas para mantenerme a salvo hasta que la noche terminara o alguien me encontrara. Me senté y escuché atentamente los sonidos del bosque antes de escuchar algo arrastrándose en la hierba. Ese silencio lo era todo. Estaba completamente quieto y no creo haber sentido más miedo que en ese momento. Lo escuché arrastrarse más cerca y algo apareció sobre el ATV. Era como si alguien en un bar te mirara extraño después de que te cayeras. Esta cosa parecía tener 9 pies de altura, congelada. Moví los dedos alcanzando mi arma, la llevé a mi hombro y me quedé allí apuntando a lo que fuera esa cosa. No quería mirarlo porque sentía demasiado miedo. «Ayúdame», escuché de nuevo. La cosa comenzó a trepar sobre el ATV. Miré hacia otro lado, pero algo agarró mi cara. Mi mente se quedó en blanco, buscando el gatillo, pero no podía encontrarlo. Lentamente movió mi cabeza y me quedé cara a cara con esa cosa. Parecía un Gollum que había consumido crack, con la cara tallada y hundida y unos ojos profundos. Hasta el día de hoy, nunca he olido algo tan horrible como el aliento de esa cosa. Sentí el supresor de flash de mi AR golpear algo y recordé que lo tenía apuntando. Mi cerebro se reinició y grité tan fuerte como pude. La cosa también gritó. Empecé a jalar el gatillo lo más rápido que pude. Me agarró del cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra el suelo. Seguí jalando el gatillo tan rápido como podía. Me quitó el arma de la mano y empezó a golpearme con ella. Seguía gritando tan fuerte como podía mientras me golpeaba con mi propia arma. Las luces comenzaron a parpadear a través del bosque. Estaba a punto de desmayarme cuando escuché algo más fuerte que los gritos. Juro que vi la cabeza de la cosa abrirse. Solté mi arma,
Grité como un niño al que acaban de meter en un horno y salí corriendo. Mi arma estaba a 10 pies de mi cabeza y la luz se acercaba más. No sabía si estaba muriendo o siendo salvado. Alguien comenzó a gritar mi nombre diciéndome que aguantara. Algo me estaba tirando del brazo. Miré y era el tipo que vivía al final de la carretera. Tenía un enorme revólver, un Magnum Research BFR. En ese momento me desmayé y desperté en un hospital con un montón de puntos de sutura en la cabeza. Cuando finalmente salí, le pregunté a mi vecino qué había visto esa noche y él simplemente respondió: un oso. Los tenemos a menudo por aquí. No estoy completamente convencido de que casi fui golpeado hasta la muerte con mi propia arma por un oso. Ocurrió alrededor de noviembre del año pasado y yo acababa de mudarme al estado de Washington. Siendo nuevo en la zona, me gustan los bosques, así que algunos amigos míos, que eran grandes aficionados a los bosques, decidieron llevarme a un lugar apartado. ¿Qué demonios?, pensé. Lo haré. Necesito un descanso del trabajo de todos modos. Me tomé el fin de semana libre, hice mi maleta, limpié el rifle y me dirigí a la casa de mi amigo. Terminamos a unas 25 o 30 millas de la frontera canadiense en este bosque que parecía interminable. Me estaba gustando mucho porque mi estado natal no tenía nada parecido. Éramos 6 y 2 perros, un labrador y un rottweiler. Cada persona también tenía un rifle de caza o una escopeta con una pistola, excepto yo. Estacionamos nuestros autos en un camino de tierra diminuto utilizado por guardabosques o la patrulla fronteriza y caminamos unas 4 millas hacia el bosque. Para entonces, ya estaba empezando a oscurecer un poco. Decidimos encender una fogata de inmediato para poder montar las tiendas. 2 del grupo y uno de los perros salieron a recoger leña mientras el resto de nosotros comenzamos a montar la tienda. Era una de esas grandes, para 6 a 8 personas. En noviembre hace frío allí arriba, pero la tienda estaba montada en unos 15 minutos y el trío aún no había regresado. Dijimos al diablo y encendimos una fogata con algunas ramas del lugar. Empezamos a escuchar ruidos de crujidos acercándose como si alguien estuviera corriendo a toda velocidad. Los 2 tipos llegaron corriendo con los ojos abiertos como platos y el perro no estaba por ninguna parte. Empezaron a balbucear sobre ver a uno de los otros tipos en el bosque actuando raro, así que trataron de acercarse y cada vez que se acercaban, él simplemente se alejaba. Dijeron que en un momento simplemente desapareció y luego apareció no a 10 pies detrás de ellos. También mencionaron un olor a carne podrida y leche echada a perder que aparecía alrededor de ellos. Intentaron preguntarle qué pasaba, pero no obtuvieron respuesta y luego, aparentemente, salió corriendo como Usain Bolt hacia el bosque. El perro salió tras él ladrando como loco y los 2 tipos perdieron tanto al hombre como al perro rápidamente y el olor también comenzó a desaparecer. Lejos de allí, escucharon un chillido extraño, seguido de un fuerte aullido del perro, y luego el olor volvió con venganza, esta vez con lo que describieron como risas locas. Salieron corriendo de allí y regresaron al campamento enojados con el tipo, pero todos los que estábamos allí garantizamos por el tipo, y pronto todos estábamos asustados, pero aún pensábamos que era una broma realmente elaborada y muy estropeada. Lo dije y me gritaron, y luego me dijeron: «Bueno, ¿dónde está el perro entonces?» Buen punto. Para entonces el sol ya estaba bien abajo, así que encendimos el fuego y sacamos algunas linternas Coleman. Todos nos acurrucamos alrededor del fuego comiendo MREs y con nuestras armas a mano. Unos 15 minutos después de oscurecer, el perro restante, el rottweiler, se puso alerta y comenzó a gruñir, y quiero decir que realmente gruñía agresivamente. El olor volvió y los tipos no se equivocaron sobre ese olor. Había olido cadáveres de ciervos podridos que olían más frescos que eso. Un gemido extraño comenzó y se podían escuchar ramas y hojas crujiendo alrededor del perímetro de nuestro campamento. La negativa intensificada se extendió por todos lados y el perro estaba enloquecido, así que uno de los tipos con una escopeta, Greg, se levantó y disparó 3 rondas de perdigones aleatoriamente en el bosque. Un chillido infernal salió del bosque y comenzó a alejarse de nosotros rápidamente, y el olor también desapareció. Esperamos alrededor de 1 hora y luego decidimos intentar dormir con 2 personas de guardia todo el tiempo. El primer turno fue para mí y otro tipo, Víctor. El perro estaba cerca del fuego y 2 horas después no pasó nada, así que despertamos a Greg y Tom para su turno.
Después de estar dormido por un tiempo, me desperté con ese olor y Greg estaba gritando. Nos levantamos y salimos afuera. Greg estaba mirando alrededor del borde del bosque con un foco y llamando el nombre de Tom. Pregunté qué pasó. Habían estado sentados cuando escucharon a uno de los tipos de antes llamándolos desde el bosque. El perro comenzó a gruñir y corrió hacia el lugar y Tom lo siguió. El perro atravesó unos arbustos y lo perdió, así que Tom lo siguió al bosque. Greg había estado llamando cuando escuchó a Tom comenzar a decir algo antes de ser interrumpido. No puedo dejarlo ahí fuera, así que todos nos vestimos. Agarramos una linterna o un foco para cada persona y nuestras armas y nos dirigimos al bosque. Para entonces, el olor estaba por todas partes y nos hacía sentir bastante nauseabundos, pero seguimos adelante porque queríamos encontrar a Tom. Encontramos algunas de sus huellas, pero perdimos el rastro cuando simplemente se detuvieron. Literalmente no había más huellas después de un tiempo, y ninguna que condujera de vuelta por donde había venido. Uno de los tipos en la parte trasera estaba moviendo su luz, y de repente hizo un ruido raro y luego comenzó a gritar: «¡Maldito idiota! Hemos estado preocupados por ti». El resto del grupo se acercó a mirar, y allí estaba Tom, parado a unos 20 pies de distancia, pero estaba parado de una manera muy extraña. «¿Estás bien, amigo? ¿Necesitas ayuda?». Él simplemente se quedó allí, inexpresivo, y asintió lentamente. Sí. Algunos de nosotros nos acercamos y le pusimos un brazo alrededor de los hombros para apoyarlo. Notamos que estaba más pesado de lo normal y olía a podrido, pero lo llevamos de vuelta al campamento. El tipo no había estado fuera ni un día entero, pero se veía muy mal. Al volver al campamento, tratamos de acostarlo, pero él se negó, así que lo dejamos quedarse afuera junto al fuego. Algunos de nosotros fuimos a dormir, pero Greg, Víctor y yo decidimos quedarnos despiertos y vigilarlo. Observándolo, hizo movimientos espasmódicos cada tanto, cosas muy inquietantes. Pensamos que podría ser algo serio. Estaba mayormente callado y respondía lentamente a las cosas hasta que se trataba de comida. Le dimos un MRE para que comiera y solo se comió la carne. No le dimos importancia y luego se levantó y empezó a moverse de manera muy brusca, mirando hacia el bosque. Nos preguntó si queríamos ir al bosque con él a buscar leña, aunque ya teníamos una gran pila de leña que habíamos recogido al regresar. Greg entró unos minutos después a la tienda a buscar algo, y quedé solo con Víctor cuando el olor me golpeó como un ladrillo y casi vomité. Entonces, comencé a escuchar algo como murmullos y risitas. Nunca me había sentido más asustado en mi vida, y se podía ver que Víctor también estaba asustado. Greg salió justo a tiempo para escucharlo bien, y luego entró a despertar a todos. Se congeló en la entrada de la tienda y comenzó a maldecir, lo que despertó a todos. No sabía por qué maldecía, pero funcionaba. Cuando todos estaban despiertos, contó a todos y se puso pálido. «¿Qué pasa, amigo?». Al parecer, mientras estaba dentro, hizo un rápido recuento de cuerpos y había 4 cuerpos dentro. Alguien o algo había estado en nuestra tienda sin que nos diéramos cuenta. Perdimos el control en ese momento y todos comenzaron a preguntar dónde estaba Tom. Para entonces, los murmullos se hicieron más fuertes y se podían escuchar un montón de ruidos moviéndose por el bosque. Escuchamos la voz de Tom llamándonos desde el bosque para que lo ayudáramos, pero estaba fuera de tono y cada tanto se reía. Encendimos el fuego y nos sentamos alrededor con todas las linternas al máximo y las armas a mano hasta que el sol empezó a salir. Tan pronto como fue suficiente para ver, apagamos el fuego, empacamos nuestras cosas y nos dirigimos a los vehículos. Empezamos a escuchar las risitas y el olor regresó, así que simplemente nos largamos de allí. Al llegar al auto, había arañazos por todas partes y la mayoría de las ventanas estaban rotas y los asientos destrozados. Solo necesitábamos que esos bebés funcionaran, así que metimos las llaves en el encendido y escuchamos el dulce y glorioso sonido de un motor de combustión interna arrancando. Metimos nuestras cosas, subimos y salimos a toda velocidad. No hablamos de ello durante unos meses y la mayoría de nosotros ni siquiera admitimos que sucedió. Uno de los tipos nos dijo más tarde que vio a Tom en el borde del bosque mirándonos mientras nos íbamos y, al parecer, tenía una sonrisa muy espeluznante en su rostro. Y le creo. Sé que nunca volveré a acampar tan lejos de nuevo sin al menos muchas más personas que 6. Pero creo que ese fue mi primer encuentro con skinwalkers.
Tengo 21 años y estoy en mi último año de universidad en Connecticut. Vivo en una zona semi-rural a unos 20 minutos del supermercado y de los locales de comida rápida más cercanos. Estudio en Washington, D.C., no en la parte bonita, sino en la parte donde los usuarios de sustancias son un problema y la presencia de la policía es tranquilizadora en lugar de problemática. Definitivamente he visto algunas cosas en mi vida. Sería bueno mencionar aquí que no soy un fenómeno glandular. Mido 1,85 m y peso 240 libras, la mayoría de ellas músculo, aunque claro que podría perder unas 15 libras. Me encanta fumar, beber y comer, ¿qué se le va a hacer? Y siendo el buen estudiante que soy, elegí una carrera de verdad, contabilidad. Hago prácticas en una empresa de relaciones públicas de tamaño mediano, haciendo trabajo de contabilidad y ganando $20 la hora. La universidad es cara, así que también reparto pizzas por la noche después de cerrar la oficina. Es un lugar de pizzas barato con un radio de entrega absurdamente grande, alrededor de 20 minutos desde mi casa y 5 minutos desde la playa. Mi lugar está al norte de allí y entregamos probablemente otros 50 minutos más al norte de mi casa. De hecho, estoy escribiendo esto en el trabajo, entre examinar la letra pequeña de los contratos de nuestros clientes para asegurarme de que les estamos cobrando cada centavo. Créeme, ellos hacen todo lo posible para pagarnos menos, pero en fin. Básicamente, cuanto más al norte vas desde la pizzería, más campestre se vuelve. Trabajo hasta el cierre, y esto ocurre alrededor de las 9:45 de la noche. Estoy en la parte trasera doblando cajas de pizza como un buen niño, y la chica del mostrador viene con una orden de entrega. Me dice que este cliente sonaba raro por teléfono, como si estuviera hablando a través de un ventilador o de sus manos, y que estaba un poco gorgoteando. Mi experiencia en Washington, D.C., me hace pensar instantáneamente en algún usuario, si entiendes lo que quiero decir, aunque aquí es mucho más probable que sea algún tipo adicto a las metanfetaminas. Automáticamente asumiendo que ocurrirá una interacción extraña, miro la dirección. Básicamente está en medio de la nada. Estoy un poco enojado porque no quiero conducir tan lejos, pero ni modo, sin mencionar que es el boleto más extraño que he visto. El tipo ordenó una pizza grande con anchoas, carne molida, jamón, salchicha, pepperoni, etc. Literalmente $15 en extras encima de su pizza. Voy a preguntarle a la chica del mostrador si esto está bien, y ella dice que cree que sí. No pudo entenderlo muy bien, así que hizo lo mejor que pudo. Tiene unos 16 años, así que le doy un respiro. Tal vez estaba soñando despierta mientras tomaba la llamada, así que solo llamaré al cliente de nuevo para estar seguro. Marqué el teléfono y sonó 5, 10, 20, 30 veces, pero nadie contestó. Colgué y volví a llamar. Esta vez el teléfono fue directamente al buzón de voz. El número que ha marcado no tiene un buzón de voz configurado. Adiós. Está bien. Entonces mi gerente decide hacer la pizza tal como se pidió y procedemos desde allí. Salí a entregar una pizza a un tipo hilarantemente grande y a una pareja que me invitó a tomar algo, pero no bebo ni fumo cuando estoy trabajando. Esperaba que para cuando regresara alguien más hubiera entregado esa orden de pizza y, sorpresa, sorpresa, nadie lo hizo. Y era mi turno otra vez de recoger una orden y, a regañadientes, tomo la pizza y subo a mi coche. Introduzco la dirección en mi teléfono. Está en una calle lateral adyacente a un parque que los locales llaman espacio abierto, que a pesar del nombre en realidad son unos 500 acres de puro bosque. Está a unos 25 minutos de distancia, básicamente el límite de nuestro rango de entrega. Puse algo de dubstep y aceleré mi Subaru Turbo mientras me dirigía a esta carretera. Ahora, si no eres de una zona rural, esto puede ser difícil de explicar. El invierno en el bosque da miedo. Nunca hay un solo sonido, a menos que haya algo más grande que un gato caminando alrededor. Solo eres tú y el completo silencio. Finalmente llego a la dirección. Hay algunas casas en la calle, pero están situadas en parcelas de probablemente 5 acres, por lo que están bastante espaciadas. Estoy buscando el número 1134. Paso el 1130, luego un largo tramo de carretera sin nada, y luego continúa en el 1144. ¿Qué demonios? Solo quiero terminar con esto y llegar a la siguiente entrega sin que algún drogadicto me ataque por algo tan pequeño como una pizza. Intento llamar al número nuevamente, y suena, y luego deja de sonar. Un momento, alguien contestó, pero no hay voz. En cambio, escucho un zumbido o un ruido de motor. Está conectado a mi estéreo del coche y se vuelve más y más fuerte hasta que cuelgo porque no quiero arruinar mis altavoces.
Las ventanas se están empañando en este punto. Estoy detenido entre dos de estas casas. Justo cuando bajo las ventanas, me invade este olor a basura en descomposición, como si estuviera conduciendo por Newark, Nueva Jersey. Es tan asqueroso que pongo el coche en primera y empiezo a avanzar hacia la siguiente casa, tratando de escapar del olor. Al final del camino de entrada hay una farola con una luz en la parte superior. El plan era detenerme en esta casa, llamar y preguntar si tal vez me dieron el número incorrecto por teléfono. Eso tendría sentido para este tipo de personas. Estoy probablemente a unos 100 pies de distancia cuando veo a alguien salir de la oscuridad y entrar en la luz al pie del camino de entrada. Suspiro de alivio. Es el tipo que hizo el pedido. Espero que el tipo esté fuera de sí, tambaleándose, actuando completamente fuera de sus cabales, pero en realidad está bastante tranquilo. Detengo el coche a unos 10 pies de distancia de él. Está usando un gran abrigo negro que le queda 3 veces más grande, aunque probablemente tenga 5 pulgadas más que yo. No lo miro directamente al principio. Tomo la pizza y salgo del coche. Luego agarro el ticket y preparo el cambio por si paga en efectivo. Le digo: «Hola, señor. Disculpe la espera por todas las llamadas que hice. La entrega está bastante lejos». No hay respuesta de él. Me doy cuenta de que debería estar observándolo considerando las señales de alerta y el olor es extremadamente penetrante. Pero sé que no es día de recolección de basura. Pongo la pizza en el techo de mi coche y él está parado allí, bajo la luz, en el lado opuesto. Finalmente presto suficiente atención para verlo bien. El tipo es básicamente un gigante. No lleva zapatos y tiene jeans rotos con manchas por todas partes. Intento mirarle la cara y sus ojos parecen hundidos. No puedo ver las pupilas con la luz desde aquí. Es como si fueran solo cráteres negros. Me estoy sintiendo realmente incómodo en este punto porque el tipo aún no se ha movido ni ha dicho una palabra. Detengo el proceso y lo miro fijamente. Él me devuelve la mirada con esos ojos espeluznantes. Su cabeza se está moviendo de lado a lado, pero no de manera fluida en absoluto, más bien como una puerta de coche, cómo se detiene a medio abrir y luego le das otro empujón y se detiene del todo. Observo su cabeza hacer esto sin ningún patrón real durante unos 10 segundos. Estoy empezando a ponerme más nervioso entre el hedor, el movimiento de su cabeza, sus ojos y su completo silencio. Me quedo paralizado y él también. Sin romper el contacto visual, saco mi teléfono del bolsillo y lo sostengo al nivel del techo para poder mirar al tipo y a mi teléfono al mismo tiempo. La curiosidad me consume y decido redial su número. El teléfono comienza a sonar, pero no lo oigo en ningún lado. Un momento, sí lo oigo. Viene del silencio del bosque. Puedo escuchar un teléfono sonando a lo lejos, como a unos 50 metros en el bosque, y me estoy pateando a mí mismo en este punto, casi ensuciándome los pantalones. El tipo sigue parado allí haciendo el movimiento de la cabeza, pero juro por Dios que lo veo sonreír. Finalmente reúno el coraje para hablar. ¿Puedes venir a recoger esto? Además, creo que podrías haber dejado tu teléfono o algo cuando estabas escondiendo un cuerpo o lo que sea en el bosque. Río nerviosamente aún pensando que tal vez este tipo simplemente se pasó con las pastillas recetadas y veo su boca abrirse, la cabeza aún moviéndose, los pies plantados en el suelo. Hace una especie de gruñido bajo, gutural y rápido, luego un gruñido agudo y luego un gruñido bajo, y son como suaves, como alguien aclarando su garganta. En este punto, estoy listo para correr al asiento del conductor si es necesario, y justo cuando voy a redial el teléfono nuevamente, lo escucho hablar. El teléfono no es mío. La pausa entre el teléfono no es y mío fue demasiado larga. Telefonono sonaba literalmente como una palabra. Mío salió en una octava más alta. Mi mente está en DEFCON 5, en modo de pánico total. Mis rodillas están débiles y literalmente estoy a punto de desmayarme. Empujo la pizza al otro lado del techo, lejos de mí, y finalmente balbuceo. Señor, me estás asustando. Tengo un 45 y menos de $20 en efectivo. Solo toma esto para que pueda irme. Cuando digo esto, el movimiento de su cabeza se detiene. Sus ojos están oscuros y penetrándome. Abre la boca nuevamente. ¿El qué?, pregunto atónito. Era suyo. El teléfono era suyo. El tipo empieza a avanzar hacia mi coche, no con un paso, sino con un espasmo muscular enorme que lo propulsa hacia adelante. El teléfono era suyo, repite. Estoy al borde de las lágrimas en este punto. El tipo sigue acercándose. Entonces de repente hace otro espasmo hacia adelante. El teléfono no es suyo ya.
Balbuceó sin palabras y luego finalmente gritó: «Voy a llamar a la policía si no te vas de aquí ahora mismo». Veo al tipo sonreír esa sonrisa espeluznante y sin mover la boca, escucho una voz completamente diferente, una voz que nunca he escuchado antes. «Vete, deja de seguirme, llamaré a la policía». En otro espasmo, el tipo alcanza la pizza, la toma del techo y deja un par de objetos redondos, que luego identifico como monedas en el techo, rodeadas por un líquido oscuro que se extiende por el techo. No pienso, solo me subo al coche y salgo disparado por la carretera. Dejo la funda caliente de la pizza también. Dejo todo, ni siquiera cierro la puerta del coche del todo. Bajo por la carretera a 80 por 1/4 de milla. Luego hago un giro en U porque no quiero perderme más con ese psicópata por ahí. Acelero por la carretera pasando el lugar donde había estado, y él ya no está. Finalmente llego al final de la carretera, y hay una señal de stop para incorporarme a la carretera principal. Miro a la derecha para asegurarme de que está despejado, luego miro a la izquierda. La cara de esa cosa está a 12 pulgadas de la mía cuando giro. Prácticamente tengo un ataque al corazón y acelero por la carretera. Finalmente llego de regreso a la pizzería temblando como loco. Fumo solo para calmarme, lo cual nunca hago cuando estoy trabajando. Entro por la puerta principal de la pizzería. «Hey, ese tipo de la casa en el espacio abierto acaba de llamar de nuevo. Dijo que olvidaste algo de comida. Pero solo ordenó la pizza, ¿verdad? Quiere que vuelvas». Y empiezo a llorar. Miro mi teléfono, que había sido lanzado por el coche cuando conducía. Hay 14 llamadas perdidas de su número. Todos los mensajes de voz están vacíos, excepto el último. Todo lo que puedo oír es una respiración entrecortada y esos gruñidos bajos. Estoy llorando a mares frente a esta chica del mostrador, pero no me importa. Me siento durante 10 minutos tratando de calmarme y luego recuerdo el cambio que él había dejado en el techo. Lentamente salgo al coche y enciendo una linterna. El techo del coche está cubierto de este fluido viscoso raro, pero huele a cobre. Vomito y en la rendija entre el maletero y el final de la ventana trasera encuentro las monedas. Están cubiertas de esa misma sustancia pegajosa y están pegadas a ella junto con el fluido. Ahora puedo ver lo que parece ser un pequeño trozo de tejido blando. Voy a abrir mi coche y mis venas se congelan. Hay una línea única de este fluido que va desde el panel delantero hasta la puerta del lado del conductor. Esa cosa intentó abrir mi puerta cuando estaba junto a mí en la señal de stop. Vuelvo a entrar llorando más fuerte ahora. Le digo a la chica del mostrador que intente llamar al número de nuevo por mí. Ella lo intenta una y otra vez, pero el teléfono va directamente al buzón de voz. A la mañana siguiente, le doy el número a mi tío, que es capitán de policía en unos pueblos más allá. Dice que el número es de un teléfono de prepago pagado en efectivo, básicamente intrazable, y parece estar apagado ahora. Duermo con las luces encendidas estos días. Tenía 23 años y estaba acechando en los bosques de los Ozarks, en Arkansas, para ser exactos, con equipo nuevo que había estado ahorrando durante meses. Botas, un chaleco táctico e incluso una máscara de gas militar. Era como Navidad. Estando donde estaba y queriendo probar en el campo algunos prototipos personales, tenía mi nugget a mano. No serviría mucho contra los grandes osos, pero arruinaría el día de cualquier serpiente, perro callejero o puma. Tenía un montón de cartuchos y 2 cargadores que construí y quería probar en el campo. En mis bolsas tenía algunos objetivos enrollados, algunos equipos de supervivencia ligera, una brújula, un mapa topográfico, una manta térmica, ropa interior extra, MREs, una cantimplora y un camelback. Básicamente preparado para la inevitable invasión de cualquier tipo. Me lo estaba pasando genial rondando por el bosque, jugando con mi campo de visión en la máscara, probando la fiabilidad de los cargadores y, en general, divirtiéndome. Deambulé junto a un lecho de arroyo y decidí que era hora de practicar mis tácticas de guerrilla. Era finales del verano, principios del otoño, así que no había peligro de mojar mi equipo en el arroyo inexistente. Mi equipo estaba más en peligro de daño por agua debido a mi propio sudor. Después de revisar 3 veces mi seguridad, procedí a hacer una serie de deslizamientos y escaladas cuesta arriba en equipo completo de supervivencia. No hace falta decir que me cansé muy rápido. Me quedé jadeando en ese lecho de arroyo seco y decidí verificar mi posición con mi mapa topográfico y brújula para poder trazar un rumbo a casa. En medio de reorientarme, percibí un olor.
Al principio pensé que era mi sudor, pero el hedor rápidamente evolucionó en algo peor, un trasfondo oscuro de podredumbre, notas profundas de almizcle animal, un aroma de basura cruda, puntuado por un toque de ajo, y una gruesa esencia negra de algo entre zorrillo y cebolla. Entré en modo operativo, saqué una pastilla de mi bolsa para mayor concentración, saqué el cargador de mi nugget. Parecía estar funcionando bien, pero si iba a tener que disparar a algo, prefería no tener riesgo de atasco. El olor me hizo vomitar y casi vomité la pastilla. El hedor era tan fuerte. En este punto, fuera lo que fuera la fuente, definitivamente estaba en movimiento y acercándose a mí. «Al diablo», me dije. Me subí la máscara del cuello a la cara. Ayudó un poco, pero la máscara no era 100% hermética alrededor de las juntas, así que algo del olor entraba. Caminé cautelosamente y lentamente a lo largo del lecho del arroyo hacia donde la pendiente era más baja, escuchando el crujido de ramas y sonidos de animales desde arriba. Definitivamente escuché algo arrastrándose por allí, y sonaba más grande de lo que mi nugget podía manejar. Era un gruñido constante y descoordinado, mezclado con el olor. Mi mente inmediatamente pensó en un gran oso, y quiero decir grande, posiblemente incluso rabioso, si olía así. Déjame decirte algo sobre los grandes osos de los Ozarks, directamente de la boca de mi padre. Mi padre ha vivido en los Ozarks durante 58 años, y en ese tiempo, solo dos cosas han logrado asustarlo: el desafío de la paternidad y los grandes osos. Según él, los osos negros nativos fueron cazados casi hasta la extinción entre los años 40 y 50. Y para corregir esto, la ANRC, la NRCS y la Comisión de Pesca y Caza de Arkansas liberaron 250 osos en las montañas Ozark y Washington. Su sitio web insiste en que todos eran osos negros. Mi padre insiste en que eso es una tontería. Según él, más de unos pocos de los osos liberados eran osos pardos. Se cruzaron con los pocos osos locales restantes y los negros reintroducidos. Gracias a un pequeño fenómeno conocido como vigor híbrido, la descendencia resultante era más grande y más feroz que sus padres y, maldita sea, eran fértiles. Cuando le pedí pruebas, simplemente salió del porche, subió las escaleras y volvió con una carpeta de manila etiquetada «Bebe». Sacó un par de polaroids y me pidió que las mirara. Vi algo grande y negro y marrón hurgando en un tendedero. Mi padre dirigió mi atención al tendedero a unos 50 pies de distancia entre los dos postes, a unos 5 a 6 pies sobre el suelo. Era el mismo tendedero en la foto, y el hombro de algo estaba a una distancia muy corta de la línea, a pesar de estar más al fondo. Miré las otras fotos. Una estaba hurgando en la basura, otra apenas oculta por los árboles. Todas ligeramente temblorosas, los detalles eran difíciles de captar, pero estaba convencido. Mi padre me dijo dos cosas sobre cómo evitar ser atacado por los grandes osos. Los grandes osos son tontos como una piedra, algo que ver con ser híbridos. Esto los hace más peligrosos que otros osos porque no te temen. También huelen horrible y podrás olerlos venir desde lejos. Si hueles a un gran oso, entra en casa, sube las escaleras y toma la escopeta con balas de venado. Si ves un gran oso y no estás en casa o no tienes una escopeta cargada con balas, escóndete en un árbol si puedes. Son más rápidos que tú, así que no sirve de nada correr. Te cuento todo esto porque después de 23 años, finalmente logré demostrar que mi padre estaba equivocado sobre algo. Bueno, medio equivocado. Hay algo en los Ozarks que coincide con las fotos de mi padre de los grandes osos, pero lo que sea que sean, seguro que no son osos. Así que, volviendo a mi historia, habría permanecido en ese lecho de arroyo y esperado a que esa cosa se fuera por su propio camino, pero la luz ya estaba inclinándose a través de los árboles. Tan malo como mi padre describía a los grandes osos, no quería quedarme atrapado con uno maldito rabioso después del anochecer, y en su lugar opté por subir por el borde opuesto del lecho del arroyo. Tuve que trepar sobre algunas salientes rocosas grandes, y medio apoyarme contra la pendiente de la colina, pero pensé que si algo, eso sería una capa extra de protección contra esa cosa que estaba por allí. Tuve algunos vislumbres de ella por encima de mi hombro mientras trepaba, pero esta fue mi primera buena mirada. Simplemente no podía dejar de mirarla. Como dije en mi publicación anterior, esto no era un oso. Era parecido a un oso, pero no un oso. He estado en la ciencia ficción toda mi vida, e incluso obtuve la guía de Barr sobre extraterrestres de mi increíble madrastra fallecida, así que cuando vi esta cosa por primera vez, mi maldito cerebro nerd inmediatamente pensó: oh, un asterisk, solador, asterisk.
excepto que no lo era. Parecía un solador, un oso grizzly y un perezoso habían tenido una orgía en un montón de basura para hacerlo. Tenía un hocico largo y prognato como un tronco corto con grandes hombros angulares, pies que parecían tapas de alcantarilla cubiertos de piel sucia y enmarañada y un cuerpo como un dirigible peludo. Su piel era del mismo negro carbón y marrón oscuro que vi en las fotos y estaba llena de matas y grumos de suciedad. Lo miré tanto tiempo, absorbiendo esos detalles, tratando de entenderlo durante 2 minutos y medio, y de alguna manera no me notó. Jesús, estas cosas eran tontas. Recuerdo sentir un leve alivio. Si no me había notado aún tratando de escalar fuera de un barranco rocoso, probablemente no me notaría escapando de él. Va a sonar ridículo, pero me tiré un pedo. Entonces, la cosa se detuvo. Mi respiración se detuvo y mi corazón se detuvo. El único sonido en esos bosques en ese momento era mi maldito pedo resonando y el sonido de mi nariz ampollándose bajo el asalto odiferante de la cosa. Fue como en cámara lenta cuando la cosa giró su cabeza, miró hacia mí, olfateó el aire y se levantó. Había estado moviéndose agachada todo el tiempo. Lo que pensaba que eran omóplatos eran sus malditos codos. Podía atarse los zapatos sin inclinarse, pero sus patas probablemente habrían destrozado sus Air Jordans en pedazos. Eran como tapas de basureros. Olfateó el aire de nuevo y tosió o ladró como si me hiciera una pregunta. Sonaba como Gorp. Juro por mi madre que eso es lo que sonaba. Gorp. Entonces allí estaba yo, el idiota que no escuchó a su padre, el señor vergonzoso que se tiró un pedo mientras intentaba escabullirse de un maldito Gorp. Apunté a su centro de masa y disparé. No hizo zoc en el Gorp, porque, oye, si vas a morir, al menos dale un nombre estúpido a tu asesino en tu cabeza, ¿verdad? En cambio, el disparo hizo thud, si eso tiene sentido. Hubo una bocanada de tierra y pelo cuando golpeó y, bendita sea mi suerte, el Gorp realmente se estremeció ante el impacto. Esperé ver sangre. Supongo que los GPS están tan cubiertos de matas de pelo sucias y llenas de pulgas que, con el tiempo, su mala higiene les dio una armadura natural porque no vi nada rojo en absoluto. Lo que sí hizo fue erguirse y gruñirme. Un gruñido bajo que hizo que mi colon decidiera que era una advertencia porque estaba produciendo ladrillos suficientes para construir una barricada. Accioné el cerrojo y disparé otro tiro, esta vez a su fea cara de perezoso elefante. Y esta vez sí hizo zoc. Y también la tierra a unos pocos pies a la izquierda de la cosa, porque rebotó en su cráneo. La cosa se quedó allí mirándome, como si fuera demasiado tonta para darse cuenta de que podría haberse parado en el arroyo y agarrarme por la cara mientras la bombardeaba con balas inútiles. Le grité y disparé un tercer tiro en cualquier dirección tratando de asustarla. El Gorp o Gort o gran oso, lo que sea que fuera, cayó sobre sus 4 patas y se lanzó hacia mí. Entonces hice una retirada táctica y me escabullí. Funcionó. Me quedé allí hasta que el cielo se volvió de azul a naranja antes de salir de mi estado de shock y retirarme tácticamente a casa. Cuando llegué, le conté la historia a mi padre. Probablemente debería haber mencionado que estaba visitándolo por unos días. Probablemente podría oler el gran oso en mí, así que no tenía sentido mentirle. Cuando llegué a la parte sobre lo que realmente eran los grandes osos, se negó a creerme. Luego se enfureció conmigo, cerró las puertas y acampó en el piso de arriba por el resto de nuestra visita. Tuve que llevarle cerveza desde abajo. Lo raro es que, tan asustado como estaba, y tan raro como me parecía verlo tan asustado, yo no tenía miedo. Recuerdo muy claramente no tener miedo en absoluto. Supongo que podría decir que estaba demasiado interesado o curioso para tener miedo, porque si hubiera tenido miedo, simplemente habría salido corriendo, y probablemente estaría escribiendo esto desde el interior de un excremento de Gorp de 1 año de antigüedad. Si tuviera que adivinar la Adderall que tomé, probablemente me impidió entrar en modo corre a casa asustado con mamá. Bueno, así conocí a un Gorp y sobreviví.